Sí, Lore, ¿cómo estás? Empezamos hablando de la presidenta Dina Boluarte y de lo que ha sido su respuesta a los fiscales que están investigando las 49 muertes ocurridas durante los meses de protesta, diciembre, enero. 3 horas tardó este interrogatorio a la jefa de Estado. Por supuesto, la mirada, si quieres, de todas las personas, un 81% de personas registraba una última encuesta, tienen interés en que se encuentre justicia, consideran que hubo violaciones a los derechos humanos en estos casos. Bueno, sobre ese gran caso declaró hoy la presidenta Dina Boluarte. Y a partir de lo que dice el abogado, mientras vemos la imagen de cómo llegó el vehículo oficial, cómo se estacionó en el sótano del edificio central de la Fiscalía, lo que tenemos como información, a partir de lo que declara el abogado Joseph Campos, es que la presidenta Dina Boluarte mantuvo la estrategia de presentarse como una figura política, como alguien que dio una orden política de controlar la protesta. El abogado de Dina Boluarte ha dicho, ella no estudió ni conoce la estrategia militar. La presidenta dio una orden de controlar la protesta, pero desde su cargo, desde el puesto de presidenta, quiso dar una orden política. La orden no fue implementada por ella, sino por los militares que daría. Y efectivamente incidió en esta idea de liberar cualquier situación de culpa de la jefa de Estado respecto de las muertes, porque fue una orden, dijo el abogado Joseph Campos, política la que dio Dina Boluarte. Quien planeó esas operaciones fueron los miembros de las Fuerzas Armadas. Me parece que la estrategia está clara, digamos, la presidenta quiere pararse en un espacio de yo comandé, di la orden, pero yo no ejecuté el control de las protestas, algo que ya había adelantado también la defensa de la presidenta, ¿no? Claro, por un lado, allí intenta resolver lo que podría ser una acusación por autoría intelectual, ¿no? Material, evidentemente no, porque no tiene. Pero también está la figura de autoría mediata, como por ejemplo fue condenado, y es la condena de Alberto Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta. No porque él haya dado la necesariamente indicación de ir a este operativo o a este otro, sino que al enterarse de la existencia de Colina, del Grupo Colina, nunca hizo nada para desarticular al Grupo Colina, para cambiar a los mandos militares, para incluso darles amnistía en su momento, muchos años después, cuando ya estaban en prisión. Es allí donde Dina Boluarte tiene una pata coja, porque la pregunta que se han hecho muchos es: pero tú no cambiaste a nadie. Es más, tu ministro de Defensa hoy es premier, los mandos militares siguen siendo los mismos. Si tú consideras que se hizo mal ese operativo, que tú no diste esa orden, ¿por qué no cambiaste a las cabezas? Claro, esa es, diríamos, la posición que podría contrastarse con la idea que ha querido hoy poner la presidenta. Tengo algunos textuales del abogado que dijo: muchísimas preguntas, todas respondidas. Después señaló, la presidenta nunca le sacó el brazo a la jeringa. Es decir, la presidenta asumió la responsabilidad de comandar, digamos, al país, de asumir la presidencia de la República, y en ese contexto que el abogado presenta como un contexto difícil, por supuesto se entiende, sí, claro, el contexto de protestas, fue que dio la orden, la presidenta, política de controlar la protesta. Hay que entender que, claro, el abogado quiere delimitar bien, primero, la voluntad que tuvo Dina Boluarte. Y él ya ha referido, el abogado Joseph Campos, en anteriores declaraciones a los medios, que claro, la presidenta es abogada, que de estrategia militar entiende poco. Esta idea no deja tampoco bien parados a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque uno podría decir, entrando en el ejercicio en el que entraste, tú comparaste al caso Dina Boluarte con el caso Alberto Fujimori. Eso es algo que el abogado la vez pasada que hicimos esa comparación explotó, porque dijo, aquí no hay nada comparado, digamos, con una decisión de hacer un grupo, como en el caso del Grupo Colina, ¿no? Un grupo paramilitar, un grupo, digamos, que esté completamente al margen de la ley. El abogado salió por ese lado de esta idea. Pero claro, el abogado, por supuesto, no responde cuando uno se podría hacer la pregunta. Entonces, si la presidenta dio la orden política, los militares desobedecieron esa orden y ejecutaron
digamos, estas acciones que culminaron en muerte. Entonces, por allí, digamos, el argumento de la presidenta puede tener un espacio de validez dentro de lo político. Por supuesto, mientras avancen las investigaciones, vamos a ver. Interesa saber mucho qué dijo o qué van a decir los mandos militares, ¿no? Que también son parte de esta investigación. Así que por ahí está la idea que hoy la presidenta quiso dejar en claro. Y probablemente la línea vaya de los mandos militares en esa misma línea. Nosotros no dimos esa orden, nosotros no dijimos vayan, maten, vayan, violen derechos humanos. No, es poco probable que alguien vaya a ir en esa línea. Yo creo que más se va a buscar individualizar responsabilidades, se va a buscar decir que esta persona se excedió, esta persona cometió un delito, pero que no fue una orden ni un predicamento jerárquico y mandado desde el Ejecutivo o desde las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, esa es la estrategia clara que hoy ha vuelto a poner sobre la mesa la presidenta en Son este hechos individuales. Hechos individuales, por supuesto, las 49 muertes se tienen que investigar, digamos, es una sola carpeta, una sola investigación, pero son hechos que tienen circunstancias muy distintas. Sí. Diríamos, que se investigue cada hecho también ha sido algo de lo que ha dicho el abogado. Vamos a escuchar declaraciones del abogado porque hubo también una diferencia con la Procuraduría. La Procuraduría quería tener lugar e incluso la capacidad de hacer preguntas a la presidenta en este interrogatorio. Finalmente la Fiscalía no lo considera así. De esto habló el abogado de la presidenta, Joseph Campos. Es un debate que tiene todavía el Ministerio Público con la Procuraduría, ¿no? O sea, ese es un debate que tendrá que definirse en su momento. ¿Pero se va la presidenta a rendir su declaración? Claro, va a rendir su declaración. Entonces, con el procurador. No, es que la Procuraduría no es contraparte, señorita. Acá nosotros damos una declaración ante el Ministerio Público, que es quien define y es el titular de la acción. Y el Ministerio Público ha apelado la decisión del juez de investigación superior que habilita la participación. ¿La presidenta para declarar? Claro, sí, por supuesto. Ajá, ahí estaba la entrada de Joseph Campos. La presidenta lo hizo en su vehículo oficial, pero por supuesto la ciudadanía y el impacto que tiene esta primera declaración de la jefa de Estado. Recordemos, en marzo se frustró este evento, se sentaron para iniciar el interrogatorio, pero la Procuraduría quería hacer preguntas, hubo una diferencia allí y se tuvo que levantar esa audiencia, ese interrogatorio. Bueno, hoy se realizó entonces formalmente el primer espacio donde la jefa de Estado respondió. Según el abogado, todas las preguntas, muchísimas preguntas. Bueno, eso es importante porque recordemos que cuando Pedro Castillo, cuando era presidente, iba a la Fiscalía, él salía y decía: yo siempre colaboro con la justicia, yo siempre voy. Y cuando veía su declaración decía: me acojo a mi derecho a guardar silencio. Eso no es colaborar con la justicia, no decir nada, acogerte a tu derecho a guardar silencio, no es una colaboración porque no das ningún elemento, ningún aporte que le permita a la Fiscalía, a la Procuraduría, tener una línea de investigación que se contraste, que coincida con las otras declaraciones que se consigan. Sí, dos cosas aquí, ¿no? Primero, ¿por qué es importante la declaración de la presidenta de la República en la Fiscalía por el tema de las muertes? Es quizá la papa caliente más caliente del gobierno en este momento. Es un momento también que va a definir cuál es la relación de la presidenta con los militares. Mira lo que fue ese desencuentro a partir de una declaración al comercio donde la presidenta dijo: yo soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando operativo, ¿no? Dejando un poco la responsabilidad en los uniformados de lo que fueron las 49 muertes. Entonces, ver cómo la presidenta declara ante la Fiscalía, ver cómo despliega su estrategia legal, nos va a permitir ver cuánto se aleja o se acerca la presidenta de las Fuerzas Armadas, y esto también repercutirá en su respaldo que tiene en el Congreso, porque recordemos que en el Congreso también la presidenta tiene una suerte de velada alianza, si quieres, pacto de no agresión con la derecha
con bancadas políticas en el Congreso que, por supuesto, tienen una mirada más bien cordial, cercana y totalmente coincidente ideológicamente con los militares. Hay militares que están en el Congreso, militares en retiro que están en el Congreso. El presidente del Congreso, ¿no? El propio presidente del Congreso. Ayer veíamos a la jefa de Estado con José William Zapata en este evento en Chorrillos por el Día de la Respuesta. Entonces, importa este caso en la medida que puede redefinir la relación de la presidenta con los militares y con el Congreso. Pero si quieres más, ¿por qué también es importante este caso? Porque te decía, 81% de ciudadanos cree que se cometió violaciones a los derechos humanos, se cometieron actos, digamos, ilegales dentro del control de la protesta, y la presidenta lo que necesita es respaldo ciudadano. Es una presidenta con 15% de aprobación. Es un margen muy corto, digamos, que no le permite moverse a sus anchas en el gobierno. Entonces, si quieres, esas dos miradas se desprenden de lo que fue hoy día la exposición de la presidenta en torno a las muertes, ¿no? Claro, porque la pone en una posición difícil, porque, claro, la encuesta dice, ¿no? 81% considera que hubo violaciones a los derechos humanos, pero si le preguntaras a ese 81%, ¿tú respaldarías, si se hubiesen respetado los derechos humanos, ¿tú la respaldarías a Dina Boluarte? De repente para mucha gente no, porque sabemos que el tema de derechos humanos es una bandera de algunas personas, pero hay otras que no les mueve la aguja, que de verdad el tema, más allá de las razones importantes que siempre explicábamos de por qué son importantes los derechos humanos, no le cambian su día a día, no le alteran, no entienden, consideran que es una discusión de grupos políticos o de tendencias ideológicas más de el día a día, ¿no? ¿En qué me afecta a mí? Yo cómo hago, cómo resuelvo, cómo me afecta. Y lo mismo, pero en el Congreso sí es otro problema. Porque allí sí, al contrario, hay todo un grupo que al contrario quiere mano dura, firmeza, que si hubiesen sido 500 muertos mejor. O sea, dejan entrever que al contrario debió ser un control o una recuperación del orden mucho más agresiva y mucho más violenta. Exacto. Incluso. Sí, hay muchos valores, digamos, que están englobados en este caso y en la balanza, muchos pesos puestos en la balanza. Entonces, es importante eso. Si quieres, quitándole el tema de los derechos humanos, ¿cómo percibe la ciudadanía el gobierno de Dina Boluarte? 50% cree que va a llegar hasta el 2026 y 50% cree que no, que va a ocurrir algún hecho político de relevancia que va a poner fin al gobierno de Dina Boluarte. Entonces hay un porcentaje de incertidumbre grande. En ese sentido, importa ver cómo la presidenta encara, si quieres, un problema grande que tiene, que también son las investigaciones. Bueno, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tuvo un impacto tremendo en la política nacional, precisamente por eso, porque desde el Congreso, claro, no hay una oposición fuerte. Desde el Congreso más bien está la propuesta de salirse, creo, ¿no? Exacto, la propuesta de salirse fue lo que cobró, digamos, ganó fuerza cuando se publicaba este informe. Pero importa conocer también la posición de la presidenta porque es un caso único, digamos, muy pocas veces visto que una presidenta sea juzgada. Y vamos a repasar precisamente los delitos por los que está investigando a la jefa de Estado en esta placa. Muéstrame ese cuadrito para poner allí. Bueno, la investigación inicia formalmente el 11 de enero, las críticas de demoras, delitos genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Las muertes en las regiones, por supuesto, Apurímac, Andahuaylas, Apurímac, Arequipa, Cusco, La Libertad, Junín, Puno. Y la primera declaración suspendida el 7 de marzo, co-investigados el premier Alberto Tarola, el ministro de Defensa Jorge Chávez, el exministro del Interior César Cervantes. Así está en líneas mayores, digamos, esta investigación contra la jefa de Estado. Pero Lore, te quiero